La Biblia no es un libro común. Sus palabras son como medicina para tu alma. Tiene el poder de cambiar tu vida porque hay vida en la palabra. Estudiemos juntos, versículo a versículo, la palabra. En ella encontrarás la mente y la voluntad de Dios para tu vida. Interpretar la Biblia es vital, pues nos permite encontrar el sentido con el cual 40 hombres escribieron y fueron guiados e inspirados por su autor innegable, el Espíritu Santo. Bienvenidos a nuestro programa de Dimensión Espiritual. En esta oportunidad estaremos profundizando acerca del capítulo 15 del libro de Génesis. Así que te animo a que prestes mucha atención de principio a fin en esto que estaremos hablando acerca de Dios y la promesa que le hace a Abraham. Es interesante profundizar las Escrituras y conocer que cada plan y propósito que Dios tiene en nuestras vidas es maravilloso. Y lo que pensamos que puede ser demasiado tarde o que ya Dios lo ha olvidado, definitivamente vemos a través de su palabra y en esta oportunidad a través de la fe de Abraham que en Dios todo es posible. Así que por favor, presta mucha atención, toma tu agenda, tu lápiz, tu lapicero y toma nota de lo que estaremos hablando en esta oportunidad. Y para iniciar, iniciemos de la mejor manera y es pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que sea nuestro maestro esta mañana y que sea Él quien nos enseñe su palabra. Así que ora conmigo unos minutos y di conmigo: Señor Jesús, en esta oportunidad quiero aprender tu palabra. Enséñame tu palabra. Hay un mensaje de vida que tú has dejado para mí y que hoy a través del capítulo 15, Señor, en la vida de Abraham, en ese siervo tú obraste. Pero también, Señor, sé que lo puedes hacer conmigo y que es necesario que yo conozca lo que está ahí escondido, los tesoros que tú tienes para entregarme ahí en este capítulo. Así que, Señor, háblanos por favor en esta oportunidad. Enséñanos tu palabra, enséñanos la verdad, porque solo a través de la verdad podemos ser libres. Y tu palabra es la verdad, y tu palabra hoy nos libera de todo pensamiento equivocado, de toda falsa identidad. Que tu palabra hoy nos libera de todo pensamiento, paradigma o preconcepto que hemos tenido y que es completamente equivocado. Hoy a través de tu palabra, enséñanos, Señor, la verdad. Que nuestro entendimiento sea, Señor, iluminado por las Escrituras y que en el nombre de Jesucristo de Nazaret podamos encontrar el verdadero propósito de este capítulo 15. Que podamos aprender de esa fe de Abraham para que nosotros hoy también vivamos por esa fe que tuvo Abraham y en qué se aferró, en quién se aferró Abraham. Enséñanos, Espíritu de Dios, hoy, porque creemos que tu palabra tiene el poder para hacer una obra extraordinaria en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, entremos entonces a profundizar este capítulo maravilloso. Encontramos en este capítulo que es la cuarta aparición que Dios hace a Abraham. Es un cuarto encuentro que Dios tiene con Abraham. Finalizamos un capítulo 14 lleno de muchas emociones. Finalizamos un capítulo 14 donde Abraham tuvo que ir y enfrentarse a una batalla y la manera tan maravillosa como Dios le entrega la victoria y le da el botín. Ahora miramos aquí en este capítulo 15 cómo Dios se revela a Abraham de una manera más completa.
Y es en este capítulo donde reafirma la promesa que Dios le había hecho a Abraham en el capítulo 12. En meses, días, años pasados, la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Llegamos aquí entonces en este capítulo 15 a uno de los puntos principales de los cuales habla la Biblia. Y que también en el capítulo 17 estaremos hablando de otro de los puntos principales que tiene la Biblia. Así que presta mucha atención. Hay un punto principal que necesitamos encontrar en este capítulo y que hoy a través de esta profundización que estaremos haciendo, tú lo encontrarás, te darás cuenta y que de aquí en adelante también cambiará el concepto de muchas ideas o la visión que tenías acerca de la vida. Muy bien, entremos entonces al versículo 1 de este capítulo 15. Dice su palabra: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Miremos que aquí en esta cuarta aparición que Dios tiene con Abraham, Dios le anima a Abraham y lo lleva a avanzar. Es muy probable que después de aquella batalla que él tuvo que enfrentar, de pronto vino el miedo, el temor, porque lo que él hizo fue demasiado heroico. Se enfrentó no solo a una nación, sino a 5. Así que esto fue heroico lo que hizo Abraham. Fue sobrenatural. Y aquí vienen las palabras que necesitamos nosotros recibir. Oportunamente viene Dios y reafirma la identidad de Abraham, reafirma la fe de Abraham, reafirma y alienta a Abraham. Quizá Abraham podía sentirse angustiado, pero con esta palabra que Dios le da, definitivamente a Abraham le anima a avanzar. Recordemos que Abraham acababa de dar un paso de fe grande cuando sale a rescatar a su sobrino Lot, y que aparte de eso se rehusó a recibir los bienes que le estaba ofreciendo el rey de Sodoma. Él dijo: no, porque no quiero que la gente diga que por causa de ti yo fui enriquecido, sino que vean a Dios ahí en esta acción. Y ahí entonces Dios aparece y lo vemos en este capítulo 15 con estas primeras palabras diciéndole: yo soy tu escudo. Y mire esa afirmación: yo soy, afirmando en un tiempo presente. No le dijo a Abraham: yo fui tu escudo, porque mira, te protegí en esta batalla. Ni tampoco le está diciendo: yo seré tu escudo para un futuro, para una posterior guerra que de pronto tenía que librar. Sino que esto es extraordinario porque Dios se manifiesta en el presente de Abraham. Y así es Dios. Dios se manifiesta en nuestro presente. Así que no tienes por qué temer. Se presenta Dios a Abraham de una manera real. Y Dios mismo se considera un escudo para Abraham y para la nación que vendría con Abraham, asegurándole que será librado de todos los males, de todos los enemigos que pudieran levantarse en contra de él y de la nación. Dios será su escudo. Maravilloso, maravillosa esta afirmación de Dios con Abraham, extraordinario, sobrenatural. Y eso es lo que hoy también Dios nos dice, que Él es nuestro escudo. Y eso silencia todos los temores que pueden atormentarnos o que nos pueden confundir. Esa afirmación, yo soy tu escudo, silenció en Abraham los temores que le atormentaban o que le querían confundir. Pero no solo con eso, sino que sigue ahí diciendo: su galardón será sobremanera grande. Extraordinario.
No es suficiente con solo decir yo soy tu escudo, sino que además le está diciendo, mira, tu recompensa, tu premio es grande. Y no solo esa afirmación de grande, sino que sobremanera. Qué maravilloso estos detalles que encontramos en esta palabra. Y aquí quizá Satanás estaba persuadiendo a Abraham, quizá llenándolo de pensamientos de que Abraham, pero ¿cómo rechazaste lo que te estaba ofreciendo el rey de Sodoma? Era más que necesario, justo, o sea, te lo merecías. ¿Cómo pudiste pensar de que la gente iba a decir que por el rey de Sodoma fue que te enriqueciste? Entonces una cantidad de pensamientos empezaron quizá a embargar a Abraham. Pero cuando Dios hace esta afirmación, porque Dios nos conoce en plenitud y por eso inicia esta conversación con esta afirmación tan maravillosa, en este encuentro que tiene con Abraham, diciéndole, tu galardón será sobremanera grande. En otras palabras le dice a Abraham, la decisión que tomaste de rechazar lo que este rey te ofrecía fue una excelente decisión. Y no te preocupes por lo que será el día de mañana. No te preocupes por lo que acontecerá y cómo tú tendrás bienes y riquezas, porque lo que yo te voy a dar no se compara con lo que te estaba ofreciendo este rey. Qué maravilloso es cuando el hombre simplemente está dispuesto a creer en Dios y a creer en esa plenitud para acudir a Dios en cualquier momento. Y que lo que Dios puede hacer en el hombre y por el hombre no tiene comparación alguna en lo que las demás personas pueden hacer por nosotros. Por eso te animo que con solamente este primer versículo definitivamente te aferres a Cristo Jesús, creas en su palabra, que lo que Él nos ofrece y lo que Él nos da no tiene comparación en lo que has experimentado o lo que has probado del mundo. Sigue diciendo ahí en el versículo 2, y respondió Abraham diciendo, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Con esta afirmación usted podrá decir, bueno, ¿por qué Abraham habla de esa manera? Parece que quizá fuera como un poco grosero, ¿no? Diciéndole, bueno, pero ¿qué me darás? ¿Qué puedo recibir de ti? Si mira, lo que tengo aquí es un mayordomo, un sirviente, alguien que ni siquiera es de mi familia. En otras palabras, Abraham le está diciendo, Señor, yo no quiero más riqueza, yo no quiero más posesiones. ¿De qué me sirve todo esto si no tengo un hijo? Eso es lo que en otras palabras le estaba diciendo Abraham a Dios. Y le está recordando a Dios, por decirlo así, de que todavía estaba sin hijo. Y es ahí donde recordemos que Dios le había prometido a Abraham que él sería padre de una nación con una descendencia innumerable como la arena del mar. Entonces, Abraham quizá estaba en un conflicto de fe, diciendo, bueno, hace tiempo atrás recibí una promesa y esta es la hora de que aún esa promesa no se ha cumplido, porque es necesario esperar. Lo que había vivido Abraham desde el momento en que Dios le promete una descendencia hasta el momento en que Dios cumple su promesa, era un tiempo necesario para madurar a Abraham, para probar a Abraham y encontrar en Abraham una fe genuina. Sin embargo, esta afirmación no quiere decir que Abraham había dudado de la promesa. Simplemente era decirle a Dios, Señor, aún no tengo ese hijo. Y si tú me vas a hacer descendiente y vas a bendecir mi vida, necesito un hijo porque no quiero que este mayordomo, Eliezer, herede lo que debería ser para mi descendencia.
Con esto también le estaba diciendo Abraham a Dios, de que si no había un hijo, era Eliezer el que heredaría todo lo que Abraham iba a recibir. Porque según la ley de aquel tiempo, que era el código de Hammurabi, Eliezer, que era su siervo y su mayordomo fiel, sería indudablemente la persona que iba a heredar todos los bienes. Y sería en Eliezer y en la descendencia de Eliezer que entraría él a disfrutar de todos los bienes de Abraham. Así que podríamos decir que la afirmación que está haciendo Abraham es válida, porque lo que quería ver, el cumplimiento de esa promesa, no era en su siervo, sino en un hijo propio de él. Versículo 3 dice su palabra: dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Versículo 4: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y bendita sea la intervención que hace Dios, porque es aquí donde detiene Dios a Abraham y le dice: tranquilo, Abraham, yo sé que si no te doy un hijo, sé que ese siervo que tienes es el que va a heredar, pero no te preocupes. Versículo 4 es maravillosa la intervención que hace Dios aquí y le dice: no te heredará ese tu siervo, sino que verdaderamente un hijo tuyo, de tus entrañas, de tus genes, un hijo tuyo será el que heredará todo lo que tienes y lo que estoy por darte. Qué especial, como Dios aquí asegura a Abraham lo que Dios ya había prometido tiempo atrás. Dios no lo había olvidado de ninguna manera. Aquí vemos plenamente que Dios lo tiene presente y que una vez más reafirma la promesa que ya Dios le había hecho a Abraham. Versículo 5, mira esto tan extraordinario y tan especial, esta relación de Dios con Abraham. Versículo 5, y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Extraordinario. El mismo Dios dice que lo lleva fuera. Podíamos creer que en esta relación que Dios tiene con Abraham es que lo toma de la mano y lo saca fuera de su tienda de campaña, y sabemos que era de noche porque le está diciendo: mira el cielo. Y era un cielo despejado, no estaban las nubes por ningún lado, un cielo completamente despejado. No estaba completamente negro ni oscuro, porque le dice: mira las estrellas que hay en el cielo. Y no era una, porque ¿para qué Dios lo sacaría fuera de su tienda de campaña para que mire solo una estrella? Le está diciendo: mira las estrellas, de manera plural. Está hablando de que no había una, sino que había muchas estrellas, muchas. Y ahora le está diciendo: si las puedes contar. En otras palabras, le está diciendo: son tantas las estrellas que ni siquiera tú las puedes contar. Y ahora le dice: así como has visto este cielo lleno de estrellas, que está irradiando luz por la cantidad de estrellas que hay en este cielo, a plena noche y oscuridad que parece ser, así como está lleno de estrellas, será tu descendencia. Y aquí le dice: como esas estrellas. Ahora recordemos un poco. Capítulos anteriores, Dios le había hecho la promesa a Abraham de que le daría una descendencia, así como la arena que no se puede contar.
Uno podría decir, bueno, acá el Señor se confunde porque anteriormente le está diciendo que es como la arena y ahora le dice como las estrellas. ¿Será que se confundió o es para aclarar la ilustración que le quiere dar? Déjeme decirle que al hablar de que primero sería como la arena, su descendencia, y después que le dice que sería como las estrellas, su descendencia, es que en Abraham habrían dos descendencias. Para reafirmar que habrían dos descendencias, que vendrían dos descendencias de Abraham. Una que es la descendencia física y es propiamente la nación de Israel. Físicamente, la nación de Israel, todos los hijos que vinieron de su hijo Isaac y de lo que de ahí en adelante sucede y que se constituye como nación Israel, esa descendencia física que viene de Abraham. Pero está también la otra descendencia y es la descendencia espiritual. Y esa es la iglesia. Y usted dirá, ¿cómo así la iglesia? Permítame aclararle esto a través de los siguientes versículos. ¿Cómo así que es la iglesia la descendencia espiritual que viene de Abraham? La palabra me lo afirma. Ahora la pregunta sería, ¿cómo se llega a ser parte de esa descendencia espiritual? Miremos lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 29. Ahí vemos cómo viene la descendencia espiritual y cómo llegamos a ser parte de esa descendencia espiritual que viene de Abraham. Gálatas 3, versículo 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuál es esa descendencia espiritual? La iglesia. ¿Y cómo llegamos a esa descendencia espiritual? ¿Cómo somos parte de esa descendencia espiritual? Es a través de Jesucristo. Que si creemos en Jesús, somos de Cristo y que ahí ciertamente por esa fe en Jesucristo es que nosotros entramos a ser linaje de Abraham. En otras palabras, es por la fe en Jesucristo que usted y yo venimos a ser descendientes de Abraham por la fe. Porque ¿qué lo caracterizó a Abraham? Si no fue la fe en Dios. Por eso Hebreos recalca de una manera maravillosa, relata que fue la fe de Abraham que lo hizo heredar y ser partícipe de la promesa. La fe de Abraham en algo que era imposible lo hizo entrar en ese libro y en ese escrito maravilloso de héroes de la fe. La fe en Jesucristo. Si Abraham recibe la promesa, por la fe, usted y yo recibimos y entramos a ser linaje de Abraham por esa misma fe que tuvo Abraham, por la fe en Jesucristo. Y ahí entonces también somos herederos. Llegamos a participar de la promesa que Dios le hizo a Abraham tiempo atrás. Versículo 6, volvamos al capítulo 15 de Génesis. Y miremos versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Qué especial esto, qué maravilloso. Somos descendientes por la fe. Versículo 6 lo recalca, que Abraham recibe su promesa por la fe. Porque humanamente, físicamente, su esposa era estéril. Y eso es complicado. Aún hoy con la ciencia no le garantizan que a través de tratamientos o a través de diferentes medicamentos pueda una mujer estéril pueda tener un hijo. No se garantiza. No hay garantía en que una mujer estéril pueda tener un hijo. Y Abraham, ¿qué es lo que hace? Versículo 6 lo recalca.
Él no cuestionó y no dijo, bueno, Señor, entonces, ¿qué tratamiento iniciaremos con Esther, con Sara, para que pueda tener el hijo que me has prometido? Bueno, Señor, entonces cambiemos de esposa, elimina a Sara y dame una mujer que sea fértil. Abraham no empieza a planear de esa manera natural, de ninguna manera lo hace así. El versículo 6 reafirma y da en plenitud que Abraham no cuestiona, dice simplemente que creyó a Jehová, y eso en que creyó le fue contado por justicia. Abraham le cree a Dios y le dice simplemente amén, Señor. No cuestiono cómo será el proceso, no empiezo a hacer mis planes para que esto se cumpla, porque no me corresponde a mí hacer cumplir esta promesa, sino a ti, Señor. Y esto es lo que tenemos que aprender nosotros, que si Dios dijo, Él lo hará. No hagas sus propios planes. Si ya Dios te dijo qué es lo que hará contigo, no hagas tus propios planes. No empieces a idealizar, a soñar de una manera diferente a la que Dios no te ha dicho que lo hicieras. Simplemente Dios dijo y Él lo hará. Tú, como hizo Abraham, di amén a la promesa que Dios te ha hecho. Y sucedió así. Así como la arena no se puede contar y así como las estrellas no se pueden contar, así también hoy en día la descendencia de Abraham no se puede contar. Dígame, ¿quién ha podido contar los descendientes de Abraham? No se pueden contar. Dios cumplió su promesa, tanto físicamente como espiritual. Abraham creyó a la promesa que Dios le había hecho. Dios le dijo, será una nación grande, te daré descendientes. Y Abraham dijo, amén, Señor, lo creo. Y simplemente lo creo y amén. Romanos capítulo 4, versículo 1 al 5 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Abraham, ¿qué encontró? Que según su carne, él no podía tener hijos. Era imposible. Sin embargo, esto no fue su limitante. Abraham creyó a la promesa. Abraham creyó a la palabra que Dios le estaba dando. Abraham no creyó por lo que él estaba mirando. Sería fácil creer en que yo voy a tener una gran descendencia, en que será una nación poderosa, si la mujer que está a mi lado es una mujer fértil. Pero una vez más recordemos que Sara no era fértil, era estéril. Y con esto, ¿qué quiero darte a entender? De que definitivamente lo que creemos y a lo que creemos en Dios nunca será justificado por nuestras obras. No es por lo que nosotros hagamos. Y Abraham es el ejemplo claro de que no fue por lo que Abraham tenía a su alrededor, ni por lo que Abraham podía hacer, sino simplemente por la fe que tuvo al creer en una palabra que Dios le había dicho. No, sus ojos no estaban mirando nada. Y eso en lo que Abraham no había visto nada, en lo que no estaba a su alcance, en lo que no podía hacer, en lo que era su limitante porque no podía hacer que Sara fuera fértil, simplemente creyó a la palabra de Dios. Esa fe creída a la palabra que Dios le había dado, fue que Dios le dijo, esta fe es la que te justifica, esta fe es la que activa la promesa, esta fe es la que te dará la descendencia, esta fe que no es por ninguna obra,
que no se justifique en ninguna obra, es lo que dará el cumplimiento a esta promesa, porque no has creído en tus capacidades, sino que has creído en lo que yo te he hablado, en lo que yo te he dicho, es que tú verás el cumplimiento a esta promesa. Y lo mismo sucede con nosotros. La gente se pregunta y dice, pero ¿cómo creo en Jesús, en un personaje que pasó hace más de 2000 años? Ni siquiera lo conozco cara a cara. ¿Cómo creen que voy a poder creer en que Jesús me va a salvar? ¿Y cómo voy a creer en eso que da su vida en una cruz, que es por su sangre? Humanamente, si cuestionamos y razonamos todo esto, definitivamente no vamos a poder creer. Mucho menos vamos a poder creer que por el pecado que tenemos vamos a recibir algo. Porque no es por lo que nosotros podemos hacer, no es por lo que nuestro razonamiento, nuestra lógica, nuestra filosofía puede hacer. Es simplemente creer en la fe en Jesucristo, que es Jesús, el autor y consumador, el que entregó su vida, el que se entregó a nosotros, el que envió Dios para que viniera a esta tierra a entregarlo todo, a justificarme por mi pecado, a que yo definitivamente no puedo acceder a las bendiciones por mis obras, sino que simplemente es por Jesús. Y que cuando yo creo y hago esa confesión pública a través de mi boca, porque primero he creído en mi corazón y digo, yo creo en Jesús, que Él es mi Salvador, inmediatamente la lista de pecados que me condenaban, la lista de maldades que hay en mí, Jesucristo por su sangre las borra y me dice, recibe mis bendiciones. ¿Que cómo sucede eso? No lo sé. Por la fe en Jesucristo es que sucede esta obra extraordinaria, para que definitivamente no nos gloriemos de nuestras obras. No es porque usted es el más bueno, no es porque usted se comporte de la mejor manera, no, es que Jesucristo. Yo no puedo ganar una salvación solamente porque yo haga o trabaje o ayude a los pobres o entregue mercados o me porte bien o no mate a nadie, no robe a nadie. No sucede así. Yo no puedo ganar la salvación de esa manera. La salvación no se gana pagando a alguien. No sucede así. La salvación se recibe cuando yo he creído en Jesucristo. Dios no salva a nadie sino solamente por la gracia, no por nuestras obras. Y eso es lo que está diciendo Romanos capítulo 1. Que no es por lo que usted trabaje, porque si no entonces estaría en deuda, porque lo justo es que por su trabajo se le pague. Pero no es por lo que usted haga, sino por la gracia, la misericordia y el amor sobrenatural que Dios tiene. Es que nos entrega esa salvación tan grande. Es que nos dio a Jesucristo para que usted y yo, por un acto de fe, recibamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Así que no hay nada para merecer la salvación. Es por la fe. Usted y yo no merecemos nada. No podemos decir es que yo merecía que Jesús viniera a esa cruz y pagara por mis pecados. No, yo no merezco nada. La fe hizo que Jesús me lavara con su sangre. El creer en Jesucristo hizo que mis pecados en Jesucristo se justificaran. Y ahora el impío pueda decir, en Cristo Jesús he sido justificado. Abraham creyó simplemente a lo que Dios le estaba diciendo. Dijo amén a esa promesa. Y así es como se salva el pecador. Creyendo en Jesucristo, confesando su pecado y diciendo, Jesús, solo tú puedes salvarme. Creo en ti, creo que tú, Cristo, moriste en esa cruz, resucitaste, entregaste tu vida y me diste la victoria. No por lo que yo he hecho, sino por lo que tú, Cristo, hiciste por mí en esa cruz y eres mi Salvador. Y amén a eso que Cristo Jesús hizo por nosotros.
Para afirmar esto que te he dicho, vamos a Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y con esto te afirmo de que nosotros, todos los que hemos creído en Jesucristo, entramos a la descendencia espiritual de Abraham. Y que si entramos a esa descendencia espiritual de Abraham, también somos herederos de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Es a través de la fe entonces que entramos a recibir la promesa que Dios le da a Abraham, y al decirle que en él serían benditas todas las naciones. Por eso yo puedo decir que yo soy bendito de Jehová, que yo soy una generación que dará fruto y buen fruto en el Señor, porque he creído en Jesucristo. Soy justificado por la fe en Jesucristo, no por mis obras, sino por la fe que he tenido en Jesucristo. Entré a ser parte de la descendencia de Abraham. La iglesia es esa descendencia espiritual. Muy bien, avancemos en este capítulo 15 y volvamos a Génesis capítulo 15, versículo 7. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Versículo 8. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Abraham aquí de una manera muy práctica le está preguntando a Dios y le dice: bueno, Señor, ¿cómo voy a heredar la tierra? ¿De qué manera, Señor, quedará escrito de que yo voy a ser el heredero de esta tierra? En otras palabras, bueno, debe haber un título de propiedad que me haga a mí heredero de esta tierra. Eso es lo que Abraham le estaba diciendo a Dios. No estaba poniendo en duda su promesa de ninguna manera, porque recordemos que el versículo 6 ya nos dice que Abraham creyó y pare de contar, no estaba dudando. Simplemente debía haber algo legal que garantice que Abraham era el heredero de esa tierra que Dios le estaba prometiendo. Y así como hoy en día se necesita un título de propiedad que me dice: mire, usted es propietario de este inmueble, es propietario de este bien, así también tenía que existir un título legal que garantice la heredad que le estaba dando Dios a Abraham. Porque Dios no va en contra, Dios reafirma su palabra, Dios reafirma y no va en contra de las leyes. Así que debía haber un título de propiedad. Y miremos cómo fue ese título de propiedad en ese tiempo. Versículo 9. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Versículo 10. Tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y esto que encontramos aquí en estos 2 versículos era como antiguamente o en ese tiempo se ponían de acuerdo para afirmar un pacto de compra o de venta. Un pacto que reafirmaba, eso también lo habla y lo expresa en el libro de Jeremías en el capítulo 34, que esa era la manera
que se llevaba estos animalitos, la becerra, la cabra de 3 años, el carnero de 3 años, una tórtola y un palomino, se los partía por la mitad, excepto las aves, y ahí se reafirmaba que el pacto o la promesa de compra o de venta era legal, que los dos compradores o vendedores, quienes participaban en este pacto, pasaban por en medio, y así se reafirmaba que aquel era dueño de algo. En otras palabras, si lo traemos al día de hoy, ¿qué necesitamos nosotros para que algo se legalice? No solo es tener un documento que diga que estoy comprando o que estoy vendiendo y que estén involucradas las partes de la compra o de la venta. Se necesita que ese documento esté legalizado por un notario, ¿verdad? Necesitamos ir a una notaría y ahí ante un notario, que es el único que tiene la facultad de dar fe pública, en otras palabras, es la persona autorizada por el gobierno para decir y reafirmar que esa propiedad que se está comprando, que se está vendiendo, o ese acto que se está colocando en ese documento tiene legalidad. Es ese notario, y ese notario firma, pone un sello y hay una escritura y dice: usted es dueño de esto. Este documento se ha hecho legal y ese notario que firmó ahí está dando fe pública de tal acontecimiento. Eso es lo que estaba aconteciendo en ese momento, que había, a través de ese sacrificio, a través de esta ceremonia que se estaba haciendo, Dios le estaba diciendo: mira, Abraham, de esta manera, prepara el becerro, prepara la cabra, prepara el carnero, el palomino, la tórtola, pártelos por la mitad menos las aves, y yo voy a pasar en medio, y esto será más que suficiente para que tú quedes como heredero de esto que te estoy entregando. Dios no iba en contra de las leyes establecidas, de esa manera se hacía, así que Dios estaba cumpliendo ese pacto. Muy bien, Abraham empieza a preparar todo esto. Abraham entonces va, toma los animalitos y empieza a preparar este sacrificio. Ahora miremos lo que dice el versículo 11. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Y aquí en este versículo podemos ver dos cosas muy importantes que no podemos pasar desapercibidas. Vemos aquí que Dios deja a Abraham que prepare todo esto, y parecería que Dios se ausentara por un momento. Pongámonos en el lugar de Abraham. Abraham no tenía inmediatamente los animalitos para hacer este sacrificio. Debía ir y prepararlos y organizar todo. No era fácil tener que degollar y hacer todo este sacrificio. No era un solo animal, eran varios. Y vemos aquí que Dios no está en la escena, sino que quien organiza todo esto es Abraham. Y que parece que Dios empieza a tardar porque ya todo está listo. Entendemos que en este versículo 11 ya Abraham tenía todo listo, y que precisamente estos animales de rapiña, al ver que hay unos cuerpos, hay sangre y que hay cuerpos que están muertos, y que precisamente son las aves de rapiña, que podrían ser los cuervos, los buitres, los gallinazos, quienes comen carroña, empiezan a descender. Ya todo estaba listo, Dios no se aparece en la escena, y Abraham dice que entonces tenía que ahuyentarlos, tenía que dispersarlos, tenía que apartarlos para que no dañen lo que ya Abraham había preparado.
Y así sucede también en nosotros, que parece que lo que Dios ha prometido o lo que Dios va a hacer parece que se está tardando. Y es ahí donde empiezan los pensamientos y una clase de una y otra pensamientos a bombardearnos y a querer quebrantar nuestra fe. Creo que nosotros hemos experimentado esa clase de pensamientos donde parece que nos empieza a embargar la duda, la angustia, el desespero. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ahuyentar estos pensamientos. Alguien dijo en alguna ocasión, no podemos evitar que los gallinazos vuelen encima de nuestra cabeza. Lo que sí podemos evitar es que hagan nido en ella. Y es así. Los pensamientos van a venir. Vamos a ser bombardeados. Vamos a entrar en un conflicto. Vamos a sentir una y otra cosa. Pero lo que usted no puede permitir es que esos pensamientos se queden anidados en usted. Se queden ahí y hagan nido. Lo que tenemos que hacer es ahuyentarlos, dispersarlos, sacarlos y mantener nuestra mirada fija en lo que Dios ha dicho, no en lo que vemos a nuestro alrededor, no en las circunstancias, no en lo que dicen las personas, sino en lo que Dios ha afirmado. No pierda la visión, no pierda el enfoque de lo que Dios ha dicho. Y eso es lo que estaba haciendo Abraham. Abraham estaba velando para que estos buitres, estos gallinazos, estas aves de rapiña entren a dañar lo que ya Abraham había preparado. No se roben los cuerpos, no hagan daño. Ya todo estaba listo. ¿Y qué estaba haciendo Abraham? Ahuyentando, dispersando. En otras palabras, no permitía que estas aves de rapiña dañen lo que ya Dios le había dicho que hiciera. Más el versículo 11 dice, vamos al versículo 11. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y mire esto que acontece aquí en medio de esta escena. Dice que vino un sueño a Abraham y que vino también un temor, una oscuridad. Y es ahí donde de una manera maravillosa que me parece extraordinario lo que Dios hace, y es que le muestra a Abraham lo que iba a acontecer con su nación 400 años después, lo que iba a acontecer, y eso me parece extraordinario. Obviamente lo que iba a acontecer no era lo mejor. El panorama que se presentaba aquí no era el más alentador y entendemos que por eso dice esa oscuridad y un temor grande, porque claro, lo que vendría para esta generación no iba a ser buena, obviamente por causa de su pecado. Sin embargo, para Abraham vendrían tiempos de paz y una buena vejez. Qué extraordinario eso. Dios ahí, sin embargo, aguardando la vida de Abraham. Pero ¿qué vemos aquí? Que en este episodio que vemos del versículo 13 en adelante, es que de las 3 veces que los israelitas iban a ser expulsados de su tierra, le muestra la primera vez en que los israelitas iban a ser expulsados de su tierra. Y recordemos que los israelitas estuvieron durante 400 años durante ese desierto y que a través de Moisés, recordemos ese episodio,
que más adelante lo estaremos estudiando, logran entrar a la tierra prometida. Vemos ahí que después regresarían, ¿no?, a la tierra prometida. Y que más adelante, en un episodio más adelante que también estaremos estudiando, nuevamente Israel es llevado cautivo a Babilonia y que también después de eso regresaría a su tierra, nuevamente regresaría. Luego en el año 70 Jerusalén fue destruida y esparcida, y aunque aún no se ha reunido completamente, sabemos que habrá un remanente que se reunirá nuevamente, como dicen las profecías que están en la palabra. 3 episodios que me muestra la palabra, que me habla la Biblia, y que eso también Dios se lo mostró a Abraham. Sin embargo, Dios cuidaría a Abraham. Es especial todo esto y la manera como Dios se lo muestra a Abraham, esa confianza, y que también vemos más adelante que es llamado amigo de Dios. Abraham llama llama a Dios como amigo, y Dios llama a Abraham como su amigo. Una relación maravillosa. También vemos aquí que a través de este sacrificio, y que esto que sucedió y que ya Dios interviene, en el versículo 17 dice ahí: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Vemos aquí ya cómo la promesa se hace tangible, el pacto se hace tangible, el documento que va a acreditar la legalidad de que Abraham heredaría la tierra se hace real cuando aquí precisamente Dios pasa en medio. Un sacrificio se ofrece, Dios pasa en medio de este sacrificio a través de fuego. Dios pasa en medio de ese sacrificio para que Abraham recibiera confirmación y legalidad de lo que Dios le estaba prometiendo. Y esto es exactamente lo que tuvo lugar hace 2000 años atrás. Es exactamente lo que Dios nos habla en el Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que a través de ese sacrificio es que precisamente nosotros tenemos legalidad para entrar al trono de la gracia. En otras palabras, ese sacrificio que Abraham estaba haciendo y que el mismo Dios, pasando en medio de ese sacrificio, estaba profetizando lo que nosotros hace 2000 años atrás vivimos o experimentamos, y fue Jesucristo mismo entregando su vida, entregando su sangre, siendo derramada en esa cruz, y que Dios, por amor a la humanidad, entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, todo aquel que crea en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué maravilloso todo lo que podemos ver a través de su palabra, y que una vez más afirmamos que nada es obra de la coincidencia o de la casualidad, sino que todo está sujeto a los propósitos divinos que Dios tiene con nosotros. Qué maravilloso ver la obra extraordinaria de Dios en todo este proceso con Abraham, y anunciando lo que vendría con Jesucristo para nosotros, y enseñándonos que es a través de la fe que podemos acceder a todas estas bendiciones.
Finalmente, en el versículo 18 en adelante dice: en aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Versículo 19: la tierra de los cenezeos, de los eneos, de los cadmoneos, de los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Aquí le estaba diciendo: mira, toda esta tierra te voy a dar a Abraham. Y le estaba demarcando los límites por dónde sería la tierra que tendría Abraham y sus descendientes. Y de esta manera termina el capítulo 15. Abraham no hace nada, Dios lo hace todo. Abraham preparó el sacrificio, pero Dios fue quien ratificó, pasando en medio a través de ese fuego que consumió el sacrificio. Y dice ahí, como leíamos en el versículo 17, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego. Un horno haciendo o dando a entender de juicio, y la antorcha que era Cristo Jesús como luz en el mundo. Y que finaliza diciéndole, demarcando allí los límites de dónde sería esa heredad. Abraham no hace nada, Dios lo hace todo. Abraham solamente cree, y esa es la invitación que quiero darte en esta oportunidad para finalizar este capítulo 15. Que simplemente creas en Jesucristo. Él es real. Y si decides creer en Jesús, verás los resultados a esa fe, a pasar una eternidad con Cristo. Abraham creyó y disfrutó de los resultados de esa fe que tuvo. No la tuvo fácil, es verdad, no fue fácil. Tuvo que pararse firme en esa fe, pese a los limitantes, a las circunstancias que le rodeaban. Sin embargo, simplemente creyó y dejó a Dios obrar, y dejó a Dios actuar. Y vemos y encontraremos en los capítulos siguientes lo que Abraham disfrutó por causa de la fe que él tuvo en la promesa. De la misma manera te animo a que creas solamente en Jesús. Dejemos de cuestionar, de razonar y de encontrar alguna explicación lógica, porque no la hay. Todo esto lo recibimos a través de la fe, y no la fe en cualquier cosa, sino la fe en Jesucristo, para que entremos a ser herederos de la promesa y entremos a ser coherederos con Cristo Jesús. De esta manera entonces finalizamos el capítulo 15, y te animo a que no te pierdas los siguientes capítulos, donde continúa esta historia extraordinaria del patriarca Abraham y el cumplimiento. Ahora vamos a ver qué sucede después de haber ratificado Dios legalmente la promesa que le estaba haciendo a Abraham. ¿Qué sucede después? Lo encontraremos en los siguientes capítulos y en este mismo canal. Así que no te desconectes, síguenos a través de YouTube en este enlace en Monte Sinaí, en nuestro programa de Dimensión Espiritual. Que tengas un hermoso día y que Dios te bendiga.